Arnau Ortiz, la explosión tardía de un goleador. Bienvenidos a Raíces del Balón una vez más. Pello, llevábamos muchísimo tiempo sin grabar, ya tocaba, le estábamos dando mucho mimo a la radio y muy poco mimo a YouTube, que es al fin y al cabo de donde nace este canal. Y hoy venimos a hablar de Arnau Ortiz, que por cierto, venimos de ver el partido del Atlético madrileño frente a Antequera, y el propio Arnau Ortiz viene de hincharse a goles con un hat-trick. Pues sí, mira, comentaba al principio del partido que a ver si podría alcanzar, ¿no?, esos 25 goles de Gonzalo, pero que lo veía complicado. Pues bueno, hoy se acerca un poquito más con esos 3 y ya se queda, si no me equivoco, a 6 goles. A 6, ¿no? Eso es. Ya suma 19 en total en Primera Federación y eso está siendo uno de los goleadores más prolíficos de la categoría desde su creación. Sí, y comentamos que es una explosión tardía porque es un chaval que tiene 24 años, que ha pasado ya por varios equipos y bueno, empezamos un poquito repasando su trayectoria porque él es un chaval formado en la cantera de Girona, nacido en Figueres. Pasa también por la Peña Deportiva, Real Murcia, Eldense, Cartagena y finalmente sale al Slax Euroclaw de la Liga Polaca. Sí, él empieza jugando en Figueres, en su pueblo, hasta primer año en juveniles, si no me equivoco, lo mencionó en una entrevista. Luego ahí queda libre y al poco tiempo después de jugar en algún que otro club acaba recabando en el Girona, donde yo creo que ya se empieza a formar un poco más en profundidad. Y luego ahora pues entraremos a comentar esas cesiones en segunda división y otras experiencias que le han ido curtiendo como jugador hasta llegar a esta explosión con 24 años, que igual no es lo más común hoy en día, ¿no?, que parece que salen chicos de 17 años por debajo de las piedras preparados para el fútbol profesional, pero este tipo de jugadores también existen y también habrá que poner el ojo sobre ellos porque puede tener un futuro bastante prometedor a pesar de que no sea tan joven como otros. Claro, es que hablamos de una explosión tardía porque en los últimos tiempos lo que hemos visto ha sido que la gente todavía lleva chupete y ya está marcando goles en primera división, cosa que no es lo normal. Lo común es con 24 años, 23 años, que creo que es de nuestra quinta más o menos, tendrá un año más. Sí, tendrá un año 2001. Más. Pero eso, que es un chico que ha ido siguiendo su curso en cuanto a la formación en el fútbol, ha encadenado cesiones, ha encadenado equipos, y si te parece empezamos un poquito por el principio con el Real Murcia, que es un poquito donde empieza a despuntar como futbolista. Sí, ahí es donde yo creo que él da un paso adelante en su carrera, ya pasa de jugar en segunda federación a jugar en primera federación. Es verdad que al principio le cuesta un poquillo entrar, pero acaba jugando 35 partidos en toda la temporada y dejando un muy buen recuerdo en las filas del Murcia, como digo, donde también pues bueno, ya se le empieza a ver ese desparpajo en banda, ese gol que tiene también con ambas piernas. Creo que son 5 goles los que mete en total en primera federación, que oye, teniendo en cuenta que era un salto de categoría para él, ¿no?, nos habla de que yo creo que ahí es donde termina de explotar un poquito como futbolista, o por lo menos ese primer paso ya de cara a que pueda ser algo más como los está convirtiendo. Y en este primer Arnau ya empezábamos a ver un líder, alguien que salía frente a la prensa, a dar la cara, a decir que había que luchar por el ascenso, que él había venido a Murcia para subir de categoría, y bueno, es algo que hemos visto que lo ha ido manteniendo a lo largo del tiempo. Sí, de hecho, en este mismo partido que hemos comentado, que hemos visto hoy con el hat-trick que ha metido, se le ha visto ese liderazgo, ¿no?, de recibir balones, de ocupar posiciones un poquito más interiores quizá, incluso no tanto para organizar, ¿no?, pero para en ese último tercio ser lo más decisivo posible. Y ya como tú dices, en esa época del Murcia se notaban esas ganas un poquito de destacar, ¿no?, y de dar la cara en escenarios grandes como es la nueva Condomina, ¿no?, que es un campazo, y que yo creo que ese salto también para él fue, yo creo, el cambio de chip, ¿no?, que le hizo ver que podía llegar al fútbol profesional. Un brazalete sin capitán, que después pasa a jugar capitán sin brazalete, ¿no? Exacto. Brazalete sin capitán. Bueno. Podría ser, pero sí. De momento no lo hemos visto, no ha sido el caso. No, exacto, un capitán sin brazalete que después pasa por el Eldense, que ahí sus cifras no son tan exagerantes, no encadena esa buena racha que venía demostrando en el Murcia. Y curiosamente después se marcha al Cartagena, al equipo contrario, ¿no?, de la ciudad de Murcia. Sí, bueno, en la misma temporada, ¿no?, juega primero en el Dense y luego en Cartagena. En total son 25 partidos en segunda división, donde es verdad que no hace cifras, una única asistencia en esos encuentros, ¿no? Pero bueno, empieza a foguearse un poquito en el fútbol profesional, como tú dices, en el otro equipo, ¿no?, de la zona, en el Cartagena, pero vemos un futbolista que poquito a poco va dando sus primeros pasos, aunque sin terminar de explotar todavía. Y por eso tiene que ir fuera un poco a buscarse las castañas. Claro, él se va de Erasmus, se marcha para Polonia. Por cierto, buen sitio para irse de Erasmus. La verdad que no eligió mal, el bueno de Arnau Ortiz. Ahí sí que es verdad que como futbolista vemos a un Arnau ya
totalmente ubicado en banda, porque Arnau venía siendo un jugador que no encontraba si su posición era por dentro, era por fuera, ahí ya se fija como un extremo, como lo que es hoy en día. Y finalmente en 2025 acaba fichando por la cantera del Atlético Madrid. No te has animado, Neko. ¿No te has animado a pronunciar el nombre del equipo Venga, que jugó en segunda división polaca? Voy a volver a hacerlo y es el Slask Wrocław. Bueno, mira, lo has intentado. Fase previa de Conference jugó y todo, ¿eh? Segunda división, no, perdón, primera división de Polones, que juega también algunos partidos con el filial de aquel equipo. Y como bien comentabas, pues bueno, el Atlético de Madrid se fija en él, un jugador que ya está más hecho físicamente, que yo creo que en ese cambio de chip que comentamos, ¿no? Se le vio también, si escucháis entrevistas suyas cuando está en el Murcia ya, comenta que él se prepara mucho a nivel nutricional, a nivel de gimnasio y está muy centrado en ese sentido. Yo creo que eso le ha servido para tener la arrancada que tiene hoy en día, por ejemplo, y esa potencia física, que es lo que le está haciendo destacar este año. Pero siempre intento llevar mi día a día muy ordenado en el sentido de mi gimnasio, pues comer bien, mis dietas, tal. Es que lo comentábamos, si te acuerdas, el lunes pasado en la radio junto a Esteban Pizarro, preparador físico de la Getafe B, cómo tiene tantísima importancia el trabajo en gimnasio y los futbolistas, además de la nutrición. Y lo vemos claramente con el ejemplo de Arnau Ortiz, que es un chico que se le ve fibrado y muy trabajado físicamente y que ahí lo demuestra tanto en su golpeo como en su potencia a la arrancada. Eso es, que quizá antes no lo era tanto, ¿no? Pero cuando ha ganado ese puntito extra de físico ha hecho que toda esa calidad que tenía con el balón en los pies, que también la tiene, que tiene un gran golpeo, que tiene también buena visión del juego, se haya visto potenciada por ese físico que era lo que le faltaba para dar el paso adelante, y luego el acierto de cara al gol, ¿no? Que es lo que ha encontrado este año sobre todo. Desde luego, pues si te parece, Pello, vamos a sacar la pizarra de raíces, que es lo que nos gusta a nosotros. La sacamos. Venga, pues empezamos. Arnau Ortiz es un jugador que se ubica como extremo izquierdo, pierna cambiada, 1,75, un físico atlético, un físico trabajado, prodigioso, como estábamos viendo, que destaca sobre todo por esa arrancada que tiene. Sí, ese cambio de ritmo, ¿no? tan potente, tiene también bastante velocidad para buscar los desmarques y luego el desborde, ¿no? El uno para uno. Es un chico que también sabe encarar, que es verdad que tiene cierta tendencia interior, ¿no? Muchas veces a dejar ahora, por ejemplo, la banda a Julio Díaz y meterse un poquito más por dentro, porque tiene un gran disparo también, ¿no? Tiene ese gatillo fácil, ¿no? Que decimos cuando está cerquita del área, mucho más esta temporada porque está facturando. Más que gatillo fácil, yo diría que toma de decisiones rápida. O sea, porque gatillo fácil muchas veces lo asociamos con me quedo sin ideas, estoy cerca del área, disparo. Bueno, pero no digo en ese sentido. Por ejemplo, Fermín también es de gatillo fácil, pero tú no dirías que decide mal en el último tercio, ¿no? O sea, es un chico que cuando ve la oportunidad de disparar no se lo piensa dos veces, que confía mucho en su golpeo, que es verdad que esa toma de decisiones la toma de forma muy rápido, ¿no? Lo cual le suele beneficiar bastante a su juego, pero que, como decimos, sobre todo cuando se sienta en confianza, como puede ser esta temporada, hace un poquito muchas veces, ¿no? La de Robben, ¿no? La de venirse para adentro y armar la pierna para buscar el golpeo. Correcto, es un jugador que parte muy abierto para generar amplitud, para fijar ese lateral y que luego aprovecha ese intervalo entre central y lateral para que él pueda correr con su velocidad. Y como el Atlético madrileño es un equipo que transita muy rápido y que construye muy rápido a pocos toques para poder finalizar rápido, pues es un jugador que le viene como anillo al dedo, el estilo de juego de Fernando Torres. Sí, es un futbolista que, como bien dices, en transición sabe ubicarse muy bien en apertura y quedarse ahí también, ¿no? Muchas veces hay futbolistas que tienen la tendencia, ¿no? de venirse hacia adentro cuando no toca, él siempre espera su espacio, ¿no? En ese segundo palo, donde a veces se puede olvidar el lateral que le defiende, el lateral derecho, ¿no? Y por eso es también un gran llegador en ese segundo palo para centros o jugadas que puedan terminar ahí aunque empiecen en la otra banda. Tampoco es un jugador que necesite participar demasiado ni elaborar demasiado. Sí que es verdad que de vez en cuando vemos que el equipo se atasca, hablábamos antes de ese liderazgo, ¿verdad? Sí. De cómo se echa el equipo a la espalda, entonces sí que viene a recibir con pocos toques, dándole velocidad al equipo para irse a la banda y volver otra vez al centro. Sí, bueno, tiene esa capacidad ahora, yo creo que sobre todo este año, ¿no? Sintiéndose entre la edad que tiene, los goles que está metiendo y que ya es el momento clave, yo creo, de su carrera, de dar ese paso adelante, ¿no? Pues lo estamos viendo con ese liderazgo que comentas, intentando desatascar los partidos que se complican para el equipo de Fernando Torres, y bueno, hoy un día más que lo ha conseguido, también responsabilizándose de esos penaltis que hay que tirarlos, y los tiran muy bien, de hecho. Los dos de hoy, desde luego. No, desde luego es lo que estábamos comentando antes, que habíamos visto que Arnau había chutado anteriormente 2 penaltis. Sí, que los había metido. Pero no tan espectaculares como los de hoy. No, hoy estaba pletórico en confianza y los ha tirado tensos, arriesgando, como dicen los entrenadores. Apunta al palo de atrás que seguro que entra el balón.
Sí, con una fuerza tremenda y bien ladeado, es difícil para el portero. Y luego el primer gol también, que no lo hemos comentado, pero bueno, es un desmarque entrando desde atrás para no quedar en fuera de juego. De pillo, Eso es. Y delante del portero, pues bueno, que define a las mil maravillas con ese toquecito, ¿no? Y que se nota que este año pues está un poquito con esa flechita para arriba. Me gustaría comentar, Pello, también que ha encontrado su mejor socio en esa banda izquierda con Julio Díaz, ¿verdad? Que es un lateral, bueno, los dos laterales del Atlético madrileño son laterales muy profundos, son laterales muy ofensivos, pero precisamente Julio Díaz es un lateral muy completo también, que le hace no tener que retroceder tanto a Arnau Ortiz, que lo hace cuando lo tiene que hacer, y de hecho lo hace bien. Hemos visto una de las mejores recuperaciones seguramente del partido. Hoy ha hecho un tackle en área propia que parecía... Sí, el propio Puyol, ¿eh? Sí, parecía un defensor en su prime, pero bueno, esto ya menos habla, ¿no?, del compromiso del chico, de ese liderazgo que no solo hay que demostrarlo con balón, sino también cuando las papas queman, ¿no?, como dicen nuestros amigos canarios. Y ahí lo demostraron en esa acción, que también pues bueno, tiene compromiso sin pelota para ayudar al lateral cuando hace falta. Otra de sus facetas, sabemos que sí, que es un jugador que ocupa muy bien zonas interiores, que llega muy bien de segundo palo, pero que cuando tiene que aprovechar el espacio por banda y sacar el centro lo hace también. Hoy mismo ha generado una gran ocasión, pero en un centro bastante tenso al primer palo, que no le agradó enderezar bien Rafa Llorente. Sí, eso es. También en Polonia tiene varias acciones de este tipo, ¿no?, en las que llega desde el sector izquierdo, hace un poco ese recorte hacia afuera y pone ese centro, ¿no?, bien tenso, bien tocadito, ya sea el segundo palo o donde entre el delantero, pero es otro de los recursos que tiene, que como extremo evidentemente pues lo tiene que explotar. Es verdad que a nivel de asistencias no está facturando tanto, porque comentamos que es un jugador que muchas veces hace ese desmarque, ¿no?, a la espalda de la defensa, entre ese hueco entre central y lateral, que lo sabe explotar muy bien, pero que también tiene la capacidad, cuando está un poquito más quizá en parado, ¿no?, de sacar ese centro y puede facturar más todavía en asistencias. Algo en lo que incide mucho Arnau, que es algo que os piden muchísimos entrenadores, pero que luego es muy difícil plasmarlo sobre el campo, es esos desmarques constantes, esa amplitud, esa profundidad que le puedes dar a tu equipo solo con un movimiento sin balón, que es lo que hace perfectamente, interpreta las mil maravillas el bueno de Arnau Ortiz. Sí, porque muchas veces intercambian, ¿no?, con Julio Díaz cuál de los dos ocupa la amplitud, ¿no? Y cuando se vende un poquito más hacia adentro también ayuda a arrastrar al lateral, a dejarle la banda entera a Julio para que busque el centro. De hecho, si ponemos por aquí el mapa de Calorénico, si te parece, podréis ver que gran parte de esa zona roja está cerquita del área y de la zona interior, sobre todo, ¿no?, en ese cuadrado, digamos, entre lateral, central, pivote y extremo, ¿no? Ahí se suele ubicar muchas veces Arnau también para recibir por dentro, cuando es Julio el que ocupa la amplitud, y cuando es él el que la ocupa, como bien comentas, pues tiene ese desborde, esa velocidad y esa arrancada. Claro, es que yo creo que el paso por todos estos equipos, por el fútbol de barra, incluso el Erasmus en Polonia, le ha hecho el ser tan flexible a la hora de encajar en diferentes esquemas, ya sea con balón, sin balón, sobre todo en equipos que son muy exigentes, como puede ser el de Fernando Torres. Sí, muy exigente también en lo físico, por lo que comentabas de las transiciones, y también por la presión, ¿no?, porque cuando la aplican, pues él muchas veces es el encargado de comenzar presionando, pues tapando esa línea de pase al lateral, llegar al central y presionar hasta el portero, ¿no? Entonces son esfuerzos también que te hacen fatigarte físicamente, pero que él está aguantando bien, porque como comentamos, físicamente tiene ya esa resistencia con 24 años y ese cuerpo que yo creo que sí es ya de fútbol profesional. No, desde luego, como comentamos al principio, todo un atleta. También hay que hablar, Pello, si te parece, de su aportación en el balón parado, cuando el Atlético madrileño lanza corners. Es una jugada curiosa, yo te lo comentaba antes, que a mí me ha llamado la atención la que hacen habitualmente los chavales de Fernando. ¿Verdad? Porque es un jugador a pierna contraria quien se dispone a sacar el córner normalmente para que vaya cerrada, pero es Arnau quien viene a dar ese apoyo para mover las torres, para mover a los jugadores, liberar las marcas y que la ponga el propio jugador del Atlético madrileño, ese balón tenso, ya sea el segundo o el primer palo. Sí, lo curioso es lo que te comentaba, lo que has dicho ahora, ¿no?, que él la pone a pierna natural, digamos, ¿no? Claro. Se la juegan en corto desde el córner derecho y él le pega, pues bueno, con esa rosquita. De hecho, el otro día contra el Tarazona llega un gol de esa forma, y hoy contra el Antequera hay un remate de Boñar que saca una mano el portero espectacular, porque está a puntito también de convertirse en ese momento, si no me equivoco, era el empate del partido, ¿no? Pues bueno, es otra de las facetas en las que, no sacándolo él directamente, pero también participando, ¿no?, está mostrando pues esa capacidad de centro y de golpeo que tiene, que lo tiene muy bueno, de calidad. Y eso, como comentamos, un jugador que asoma en todas las facetas de ataque y que también es capaz de sacar esa falta, esa parte de oxígeno que necesita el equipo en zonas peligrosas, ¿no?, para el Atlético madrileño. Pues bueno, un delantero muy completo que, si te parece, pasamos a hablar un poquito de su futuro y su situación actual en el club. Sí, su situación, a ver, es bastante delicada, porque
ya durante a lo largo de la temporada, ¿no? Ha habido más de un aficionado del Atlético, más de un colchonero, ¿no? Que se ha preguntado por qué no subía al primer equipo. Bueno, como hemos comentado, tiene 24 años, ¿vale? Por tanto, si sube al primer equipo tiene que ser ya con un contrato profesional y no podría volver a jugar con el Atlético madrileño. Exacto. Con lo bien que le está viniendo esta temporada tanto al club, que está cerquita de ver cómo su filial puede meterse en segunda división, que es una cosa que hemos visto acá en Real, por ejemplo, le ha funcionado muy bien y este año parece que incluso se van a salvar. Como al propio futbolista, ¿no? Que necesita minutos, y si lo subes al primer equipo para un partido que debute y luego lo tienes que dejar en el banquillo, pues quizá no le beneficia tanto. No, seguramente no. Y sobre todo me parece una decisión acertada el hecho de que lo hayan mantenido en el filial, porque creo que ya es el último curso de su formación para terminar de ser un futbolista formado y poder dar ese paso a la élite, ¿verdad? Yo creo que el ser el líder sobre el campo de un proyecto que aspira a ascender, como bien decía Ryan Belaid, uno también de los estandartes del equipo, me parece algo muy positivo para el chaval. Sí, totalmente, y yo es lo que comentábamos, ya entre la edad que tiene, el físico que ya lo tiene bien formado y luego que ha dado ese salto a nivel goleador, que es una cosa que está muy cotizada en el mercado, no tengo ningún tipo de duda de que le acabarán saliendo muchas novias y veremos qué decide hacer el Atlético de Madrid con él, aunque parece que una cesión a priori podría ser lo que más encaje. Seguramente no vemos que pueda desentonar en segunda división, incluso algún equipo de primera división este año. Seguramente no le vendría mal un jugador como Arnau Ortiz. Creo que antes tendría que mejorar un par de cosillas para ya ser un jugador consolidado en el fútbol profesional. Antes te hablaba, Pello, cuando analizábamos un poco a Arnau sobre, bueno, dentro del partido, ¿no?, contra el Antequera, que a mí me da la sensación de que pese a ser un jugador que marque muchos goles y que defina bien, que si no es un jugador que él mismo genera la jugada y tiene en conducción el balón, que le cuesta ajustar o le cuesta definir. Yo te lo discutía un poco. Claro, sí. Aquí no estábamos tan de acuerdo porque de hecho el primer gol que hemos visto hoy, pues bueno, se planta delante del portero y con una sutil definición ese balón va para adentro, pero bueno, sí que es verdad que coincido en el hecho de que le viene muy bien esa velocidad, ¿no? Esa cuando se acelera la jugada y la acelera él, por supuesto, con ese cambio de ritmo, ahí es cuando más decisivo suele ser en los partidos, y es cierto que quizá en ataque posicional con una defensa cerradita, que al final es lo más complicado de atacar en el fútbol, también claro. Todo se ha dicho, le cuesta un poquito más y podría dar un salto adelante en ese sentido. Igualmente me parece que no creo que sea un déficit que le hagan no dar el salto. O sea, es una cosa en la que tendrá que trabajar, por supuesto, pero creo que todo lo bueno opaca eso que tú comentas, de que quizá le cuesta un poquito más en parado o en estático, porque eso yo creo que lo irá desarrollando y porque la potencia física que tiene ya le valida como un futbolista top. Genial, pues por último, si te parece, vamos a hablar de dos cositas. La primera de todas, la proyección del chaval y qué encaje le vemos, si le vemos un futuro con Diego Pablo Simeone o fuera de la casa madrileña. Luego lo segundo que me gustaría comentar, Pello, también es el tema de si verdaderamente ves a este chico que termine su carrera como extremo, que se acabe de desarrollar como extremo o jugando por dentro. Yo es verdad que tengo la sensación de que le viene muy bien partir de hacia afuera, pero venirse hacia adentro, es decir, salvando muchísimas las distancias y sin ser el mismo tipo de jugador, ¿no? Pero como era el Baena del Villarreal, ¿no? Que en teoría partía de banda izquierda, pero que luego ocupaba muchísimas las zonas interiores. Creo que ese tipo de rol le puede venir bien para otra cosa, quizá para ser más finalizador que no tanto organizador o meter ese último pase, pero creo que puede ser una especie de segundo delantero muy útil. Punta, sí. Sí, un segundo punto porque tiene esa velocidad, tiene ese gol, tiene ese golpeo, quizá no tiene tantísimo desborde como sería un Jan Virgili de la vida, aunque también lo tenga, ¿no? Y creo que esa arrancada puede venir muy bien para los desmarques, lo que comentábamos antes, tanto para atacar la espalda de los defensores rivales como para hacer arrastres de marcas. Creo que para eso es un futbolista pero que muy válido para terminar jugando por dentro, aunque como decimos, partir de banda de momento es lo que más le conviene. Sí, ahora que es joven, que tiene la explosividad, que tiene la agilidad, pues es normal verlo en banda, pero es que a mí es lo que digo, a mí no me extrañaría tampoco verlo como un segundo punta, quizás eso en un esquema de un 4-4-2, de algún equipo que utilice dos delanteros, ¿verdad? Sí, de hecho estamos viendo, yo creo que en el fútbol moderno cada vez más futbolistas muy veloces por dentro, como puede ser Víctor Muñoz, del que tenemos un vídeo hablando en el canal por si queréis ver qué se decía antes de que debutara con la selección y todo, ¿no? Y el Osasuna está jugando muchas veces por dentro, como media punta, con un poquito de libertad y sobre todo para esas transiciones, que vimos también con la selección una jugada muy buena de Víctor Muñoz, ¿no? Sacar esa velocidad por dentro porque es la zona del campo en la que más daño haces, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas arrancadas
pueden ser muy positivas para él en un futuro para atacar las defensas rivales, no solo entre central y lateral, sino ya a la espalda directamente de los centrales. Completamente de acuerdo. Tengo bastante ilusión y bastantes ganas de ver cómo evoluciona este jugador, porque me parece muy muy interesante. Y por último, Pello, comentar eso, el tema del futuro, de si lo vemos dentro del Atlético de Madrid o en primera o en segunda división también. Eso también habría que discutirlo, debatirlo. Yo sinceramente creo que no va a tener futuro en el Atlético de Madrid. Le veo un futuro fuera de lejos del equipo del Cholo Simeone. Pero por muchas ganas que tenga de verlo en primera división, creo que no le vendría mal primero un paso previo por segunda. Sí, quizás, yo estoy de acuerdo. Quizás. Es una categoría que ya ha pisado, ya conoce, no se la va a encontrar de primeras, pero esta vez la va a pisar estando más hecho y con más confianza, ¿no? Y yo creo que es ese pasito intermedio antes de llegar a la primera división que más le conviene. Incluso un segunda puede ser, incluso un equipo tipo Racing que pelee por el ascenso, no me extrañaría. Claro, pero eso no. Pero un salto directo a primera, cuidado. Yo no lo digo respecto al nivel que puede ofrecer, sino respecto a que me parece un jugador. No, eso, no respecto. Yo no me refiero a la progresión. Yo me refiero a que es un jugador que se ve líder de un proyecto. Yo creo que se ve una de las piezas claves de cualquier equipo en el que pueda aportar. Bueno, puede ser eso también por la edad que tiene ahora, claro, con esos 24 años estando en un filial y con el gol que está metiendo es lógico, pero yo creo que también tendría que saber asumir un poco que si llega al fútbol profesional seguramente no va a ser ni la mitad de líder de lo que es ahora. Y si lo acaba siendo, será gracias al trabajo y gracias a demostrar mucho allá donde llegue, ¿no? Porque aquí en Atlético demuestra mucho, pero si va a un equipo de segunda división, habrá seguramente pesos pesados, habrá futbolistas también de muchísima calidad. Y bueno, dependiendo también de qué equipo vaya, ¿no? Es lo mismo un recién ascendido, por ejemplo, que sería un tipo Sabadell de la vida, ¿no? O un equipo que esté peleando por cotas más altas. Pero bueno, igualmente yo sí que creo que le viene bien ese salto a segunda, porque además estamos viendo cada vez más futbolistas que pasan de primera federación a segunda división y no dan tanto ese salto, ¿no? Que están bien adaptados. Entonces creo que le puede dar progresión a esta buena racha para terminar de demostrar ya con 25 años en segunda y de ahí ya saltar a la máxima categoría. Pues bueno, lo que decimos de Arnau Ortiz, un perfil desequilibrante, un perfil potente que se ha destapado como goleador esta temporada y que nos tiene muy ilusionados a ver cuál va a ser su próximo paso en el mundo del fútbol. ¿Tienes que comentar algo más, Pello? No, pues que todos los que seáis aficionados de equipos de segunda división, echarle un ojo porque creo que lo vais a acabar pidiendo para vuestro club. Y a los colchoneros, pues bueno, tampoco se puede descartar nada, ¿no? O sea, es un futbolista con gol, igual una cesión, oye, la acaba rompiendo y acaba llegando al primer equipo. Pero de momento sí que es verdad que lo vemos un poquito complicado por las pretensiones del Atlético también, que es que no es fácil, o sea, es un equipo que al final pelea por todo. Claro que últimamente se está reforzando muy bien, ha dejado mucha ataque, pasta. Está Baena que ha llegado recientemente, está Thiago Almada, hay futbolistas en las que, como bien dices, ha invertido dinero y es complicado que llegue ahí. Pero bueno, y en ese rol de segundo punta, ahora veremos, ¿no? Con la salida de Antoine, ¿no? Claro, a ver, no es un Antoine Griezmann ni mucho menos. Nada que ver. Nada que ver y no es comparable Griezmann a casi ningún jugador, te diría, o muy poquitos. Pero oye, como futbolista de rol en un futuro, no lo vemos, o yo no lo veo completamente descartado. Pero es verdad que quizá, si tuviera que apostaría que va a terminar su carrera en otro sitio. Pues bueno, queda dicho, Pello, a ver qué es lo que sucede con este chico. Esto ha sido el análisis de Arnau Ortiz. Acordaos de, por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales y de suscribiros al canal de YouTube, además de darle un like si todavía no lo habéis dado. Claro, y poner en comentarios en qué equipo os gustaría ver la temporada que viene. Claro, exactamente, dejádnoslo por comentarios. Esto ha sido todo.